Y acabo de señalar el presidente, ya ven que estos días han hablado mucho de que si no vamos a crecer, de que si estamos decreciendo, que si el 2% para abajo, que si el 2% para arriba, que no hay recesión, que sí hay recesión, que estamos... esa ha sido la discusión los últimos días, ¿no? Entonces el presidente el día de hoy dijo, puede ser que por el COVID tengamos menos crecimiento, pero hay más igualdad. Ahora le está llegando más a los pobres que antes. Le dice a los adversarios, dice que su perspectiva de crecimiento para este año es del 5%, para que se enojen. Ojalá. Pues ojalá que creciéramos aunque se enojaran. Sí, el problema es que se interrumpió un proceso de recuperación de la economía que duró los primeros 6 meses del año pasado. Y fue bueno, fue notable en algunos puntos, ¿no? Eso no se ha logrado mantener. Claro que ya no existen los mecanismos que permitían al Estado fomentar el crecimiento de la economía, porque pues, esos recursos son usados ya en subsidio a las clases necesitadas. Entonces, y no puede hacer el Estado, está contemplando el Estado paralizado, esperando que cambie la tendencia estos primeros bimestres del 2022 y se recupere esa tendencia al crecimiento, porque como vamos, los últimos 2 bimestres han sido de pérdida de crecimiento, de decrecimiento económico. Tiene que revertirse eso, pero pues no hay actividades que fomente el Estado todavía como para lograr eso. Y también señaló que no hay recesión. Dijo, sostengo que no hay recesión. No aplica la fórmula de los economistas. Esa fórmula yo creo que se las enseñaron en el ITAM. Los neoliberales. Qué barbaridad. No, pero es que la recesión se califica como 2 años seguidos de años, no de crecimiento negativo, ya entra en recesión. No ha habido absolutamente eso, pero van 2 bimestres muy malos. Entonces, sí, tiene que revertirse eso. Y claro que la recesión no depende de quién esté en el poder o qué ideología tenga el que esté en el poder. Es un hecho. Y recesión implica incapacidad de crecer. Y García Vilchis, que hoy es su día, hoy es el día en que se presenta para hablar de lo que ella considera falso, dice que CONACYT ha sido una de las instituciones más atacadas en este gobierno, porque el dinero antes se usaba para premiar a amigos y empresas. Bueno, pues esa es su opinión, pero lo cierto es que había muchos de esos recursos iban a investigaciones fundamentales que le daban gran prestigio al país y que ponen a México en el mercado internacional de las patentes y de las publicaciones en el ámbito científico. Y eso implica recursos para el país. O sea, invertir en ciencia es una inversión muy productiva, y dejar de invertir en ciencia con el pretexto de que se está beneficiando a amigos, pues no es buena salida. Lo único que se logra es cegar una fuente de ingresos para el país, que eran las patentes de alta calidad que estaban logrando los científicos mexicanos
en muchos de esos fideicomisos que se cerraron. Pero eso no son datos duros. Esa es una opinión de la señora Vilchis. O sea, que diga que se utilizaba, porque no hay ninguna prueba, Claro. no hay ninguna acusación formal, no hay nada. Ya Entonces, se les es una investigó. opinión, simplemente. Se les investigó, los llevaron ahí casi como criminales y se les ha interrogado y no ha surgido nada, no se les puede acusar de nada a los científicos más prestigiados del país, que solo le han dado honores al país, es lo único que le han dado al país, honores e ingreso por, sobre todo, el aprovechamiento de la ciencia mexicana en el extranjero. Pero como son anticientíficos, pues no consideran que eso sea una ciencia legítima. Entonces, pues van a calumniar y a tratar de destruir todo ese avance que había logrado el país en la investigación científica. Ahora, el gran problema es que se ha suspendido el pago a los estudiantes en postdoctorados. O sea, es una guerra abierta en contra de la ciencia que está sosteniendo la 4T. Y no están proporcionando las becas que permitían a nuestro país enviar estudiantes brillantes a otros países, fortalecer sus conocimientos y después que regresaran a dejar una huella con lo que habían aprendido en otros países, ¿no? Pues sí, pero es que si se pone a un anticientífico al frente de todo esto, pues no puede uno esperar que la ciencia avance en México. Claro. Bueno, y otra de las cosas que comentó esta persona, García Vilchis, dice que una de las trampas en la información es rechazar que viajar al aeropuerto Felipe Ángeles rechaza que viajar del aeropuerto Felipe Ángeles a otros destinos sea más caro. Pues todavía no sabemos los costos, ¿o sí? Está inventando, pues es que como no hay realmente cosas que reportar en esa sesión inquisitoria, pues inventa. No, pues simplemente nadie ha dicho, decimos ojalá y el transporte al nuevo aeropuerto sea expedito y accesible para todos y barato. Ojalá. Todavía no tenemos los elementos para asegurar que así sea. Parece que sí se están haciendo vías específicas, privilegiadas, para unir el centro de la ciudad, un centro, digamos, económico de la ciudad, con el aeropuerto y lograr que se llegue ahí en menos de una hora. Eso es importante. Al parecer ya se está dando a conocer, permíteme, ahorita te digo, ¿cuánto va a costar el pasaje de Buenavista al aeropuerto en un tren ligero? Pero bueno, eso es lo que señalan en este momento, pero falta saber qué pase de aquí a que se inaugure el aeropuerto. Pero además ella habla de los costos que va a tener viajar del aeropuerto a otros destinos, que todavía ni sabemos cuáles son esos destinos, ni qué líneas van a operar, solamente hay una. Exacto, Pero es absurdo. Esa es otra cosa. Porque además, no sé si el TUA, que es el impuesto del aeropuerto, sea más caro ahí que el Benito Juárez. Pero esa sería la única variación. Lo otro es manejado por las aerolíneas, sus pases, los descuentos que te dan y todo ese tipo de cosas. Yo creo que todavía es muy prematuro hablar de eso. Y además, insisto, esta sección es totalmente casi de opinión. Lo que a ella le parece o a Jesús Ramírez le parece que es digno de mencionarlo es el guión que le dan.
Mira, dicen, hoy dan a conocer también que el precio del pasaje del tren suburbano de la Ciudad de México al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles deberá ser menor a 50 pesos para que sea accesible, no solo para los viajeros, sino para la población que vive en torno a las 7 estaciones que tendrá este ferrocarril, pero aún no se define la tarifa. Tiene que ser un costo semejante al que se cobra actualmente en el suburbano. Y reiteran que el aeropuerto Felipe Ángeles tiene ya un avance del 87%, por lo que sí se podrá inaugurar el 21 de marzo. Pero hasta que no esté operando no pueden definir las tarifas porque tendrán que adaptarse a las necesidades, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero fíjate que confunde, no tiene bien especificado a qué costo se refiere del transporte del aeropuerto a destinos. No está claro si puede distinguir entre el costo de viajar en avión de ese aeropuerto a otros destinos en el país o el costo de viajar del aeropuerto a la Ciudad de México. Parece que se está refiriendo a esto, pero la forma en que lo mencionaste da la impresión de que no tiene muy clara la diferencia que es radical, ¿no? Uno es el costo de operación del aeropuerto y el otro es el costo de acceso al aeropuerto, que son dos cosas muy diferentes. Es que te lo leí textual, Mario. Y por eso te estoy diciendo ¿Quién que sabe? ella no tiene idea de qué está hablando. Sí, sí.